decidió promover un incidente con los españoles a fin de crear una situación conflictiva que diera salida al descontento potencial que existía en Santa Fe contra los oidores de la audiencia. Morales manifestó a sus compañeros que ese incidente podía provocarse con el comerciante peninsular don José González Llorente, y se ofreció gustoso a intervenir en el altercado porque profesaba, por cuestiones de negocios, una franca animadversión al español. Como los notables criollos no disponían de muchas alternativas, la sugerencia de Morales fue aceptada y se decidió ejecutar el proyecto el próximo viernes 20 de julio del año de 1810, fecha en la cual la Plaza Mayor, hoy Plaza de Bolívar, estaría colmada de gentes de todas las clases sociales, por ser un día habitual de mercado. Para evitar la sospecha de provocación deliberada, se convino en que don Luis Rubio fuera el 20 de julio a la tienda de Llorente a pedirle prestado un florero o adorno para decorar la mesa del anunciado banquete a Villavicencio, y que en el caso de una negativa desobligante, los hermanos Morales procedieran a agredir al español. A fin de garantizar el éxito del plan, si Llorente convenía en facilitar el florero o se negaba de manera cortés, se acordó que don Francisco José de Caldas pasara a la misma hora por frente del almacén de Llorente y le saludara, lo cual daría oportunidad a Morales para reconvenirle por dirigir la palabra a un chapetón, enemigo de los americanos, y dar así comienzo al incidente. Sin embargo, esa era apenas la parte secundaria del plan, como se encargaron de advertirlo don José Acevedo y Gómez y Camilo Torres. Para ellos, como para la mayoría de los asistentes a las juntas del observatorio, lo importante era conseguir que el virrey, presionado por una intensa perturbación del orden, constituyera ese mismo día una Junta Suprema de Gobierno presidida por el mismo señor Amar e integrada por los regidores del Cabildo de Santa Fe. Todos los esfuerzos de los conjurados debían dirigirse, por tanto, a evitar que dicha perturbación se prolongara más de lo indispensable, para no correr el riesgo de que el pueblo adquiriera conciencia de su fuerza, como la adquirió durante la revolución de los comuneros años atrás, y pretendiera imponer un orden político difícil de controlar por los procuradores de la oligarquía criolla. Como se contaba por anticipado con el endeble carácter del virrey, y la principal preocupación de los conjurados fue la posible resistencia de las milicias de la capital, y por ello se ordenó al capitán Antonio Baraya, pariente de los patricios criollos, estorbar cualquier intervención de dichas milicias populares durante la asonada, y se le advirtió que debía estar listo para contribuir al restablecimiento del orden. No bien accediera el virrey a autorizar la constitución de la Junta de Gobierno. El propio don Camilo Torres se encargó de definir el sentido de la decisión tomada por los patricios criollos en aquella hora crítica. Decía: en tal conflicto, escribía Torres, recurrimos a Dios, a este Dios que no deja perecer la inocencia, a este nuestro Dios que defiende la causa de los humildes. Nos entregamos en sus manos, adoramos sus inescrutables decretos. Le protestamos que nada habíamos deseado sino defender su santa fe, oponernos a los errores de los libertinos de Francia, conservarnos fieles a Fernando y procurar el bien y la libertad de la patria. Esto fue el 25 de septiembre de 1810. Volviendo al día 19 de julio, este 19 de julio transcurrió en aparente calma y los conjurados se limitaron a esperar con intensa ansiedad la hora decisiva. Don José Acevedo y Gómez se encerró en su casa y ese mismo día escribió una carta a Villavicencio, en la cual le decía: Dios quiera que llegue vuestra merced a tiempo de poder conjurar la tempestad, que lo dudo. Así como desconfío de tener el gusto de abrazarle, pues mi vida está acechada por todas partes como las de otros ciudadanos.
Dígnese vuestra majestad echar una mirada de interés y compasión sobre mi desgraciada familia, que ha sido víctima del bárbaro y despótico sistema colonial en que nos han tenido. 120.000 pesos, fruto de 20 años de trabajo, fatigas y peligros, me hizo perder el gobierno a principio de la guerra con Inglaterra, porque no hubo arbitrio de que este virrey nos permitiese ni aún el comercio de cabotaje, y en 3 años las quinas se perdieron y se cayó su estimación en Europa. Los cacaos se pudrieron y los algodones que el monopolio peninsular me obligaba a mandar a Cádiz fueron presa de un enemigo poderoso en el mar. La capital del nuevo reino de Granada debía transformarse en pocas horas en el escenario de magnos acontecimientos políticos, y conviene conocer, por tanto, las características urbanas y la vida íntima de la vieja Santa Fe. De la Santa Fe de 1810, en la cual iba a decidirse, en un histórico conflicto, el destino futuro de nuestro pueblo. Pequeña es aún el área que ocupa Santa Fe de Bogotá, que apenas si mide 1 milla de norte a sur. Por el oriente, al pie de los montes que la defienden de las brisas heladas de los páramos, y donde nacen los ríos San Agustín y San Francisco, y las quebradas El Chuncal, el Manzanares, San Bruno y Monserrate, que las surten de aguas cristalinas, principian las calles en las que se extiende al costado de la iglesia de la Candelaria, cortada realmente en sus extremos por los dos citados riachuelos. Una docena de manzanas se prolonga hacia el poniente, cuyo límite, pasando por la carnicería y la huerta de Jaimes, en cuyo extremo principal las ubérrimas praderas de la estanzuela, termina en la plaza de San Victorino, en la cual se ofrece la iglesia consagrada al mártir y se tiende el puente, punto inicial de donde arranca la amplia calzada que iniciara un oidor de amores desgraciados, y se prolonga a través de la sabana melancólica que brinda 2 cosechas anuales. Siguen las escasas mansiones por la vía de la Alameda hasta dar con el templo de Nuestra Señora de las Nieves, por cuanto la plazuela queda excluida del perímetro oficial. Templo cuya espadaña por sobre las campiñas y otro angosto puente mira a lo lejos, ya en el camino que lleva a Tunja, la Recoleta de San Diego con su capilla de la Virgen del Campo. Si nos vamos un poco más adelante, ya en el 20 de julio de 1810, hacia las 11 de la mañana, la Plaza Mayor, que hoy es conocida como Plaza de Bolívar, estaba colmada por una heterogénea concurrencia, compuesta de tratantes y vivanderos, indios de los resguardos de la sabana y gentes de todas las clases sociales de la capital. Aunque los conjurados tenían la resolución de correr todos los riesgos, cuando hablamos acá de los conjurados, nos estamos refiriendo a un conjunto de príncipes criollos, de patricios criollos, como les podemos llamar en la historia, porque ellos eran descendientes de grandes hacendados que asimismo eran familias que provenían de los conquistadores españoles, los primeros que llegaron a lo que hoy es el territorio de Colombia. Esto, cuando nos referimos a los conjurados, son ellos, porque fueron los que conjuraron la famosa reyerta del viernes 20 de julio de 1810, conocida como el episodio del incidente del florero de Llorente. De modo que aunque los conjurados tenían la resolución de correr todos los riesgos, hacia las 10 de la mañana convocaron el cabildo, y a propuesta de algunos regidores que insistían en recomendar una conducta prudente y en que se agotaran las medidas conciliatorias antes de acudir a hechos revolucionarios, se decidió comisionar a don Joaquín Camacho para que, en nombre del ayuntamiento, se trasladara al Palacio Virreinal y solicitara a don Antonio de Amar la formación de una junta de gobierno, presidida por él e integrada por el cabildo y los patricios designados por el mismo cuerpo capitular.
El desarrollo y los resultados de esta gestión los describe el mismo señor Camacho en el Diario Político. Cansado el ilustre ayuntamiento, dice, de pasarle oficios respetuosos al virrey, en que hacía ver la desconfianza de los pueblos para con los funcionarios del gobierno. Hay que decir que estos funcionarios del gobierno eran estrictamente españoles, por cuanto en esa época, para 1810, los, los grandes hacendados, la gente más acaudalada, solamente podían ocuparse de sus haciendas y no tenían realmente acceso a los altos cargos del gobierno, puesto que estos, por designación de la corona española en Madrid, estaban reservados casi que exclusivamente a funcionarios españoles, los cuales asimismo, para mantener la independencia de la rama judicial, de los funcionarios del Estado, también tenían prohibido hacer negocios en las colonias del Nuevo Mundo. Entonces, si continuamos, en que hacía ver la desconfianza de los pueblos para con los funcionarios del gobierno, de recordarle las medidas que habían tomado las provincias de Cartagena, Pamplona y últimamente la del Socorro con sus gobernadores y corregidores, y de pedir una junta compuesta de los diputados de los cabildos del reino. Le mandó el día 20 de julio, entre 10 y 11 de la mañana, una diputación para convenir verbalmente sobre las medidas que debían tomarse en circunstancias tan urgentes y críticas. El asesor del cabildo, don José Joaquín Camacho, fue el encargado de sostener esta conferencia, así que impuso al virrey Amari Borbón el objeto de esta misión y se denegó abiertamente. Instado por segunda vez con razones victoriosas, se indignó y con un aire feroz respondió: ya he dicho. El rechazo de una gestión que habría salvado a este virrey, según agrega Camacho, privó de sus últimos escrúpulos a los vacilantes y los regidores se dispersaron discretamente, a fin de cumplir las consignas que les habían asignado en las juntas del observatorio. Estas juntas del observatorio se refieren al observatorio en el cual se estaban reuniendo para planear y para meditar y para analizar la manera como iban a llevar a cabo la reyerta del 20 de julio de 1810, la cual más adelante veríamos cómo daría paso al primer grito de independencia en Colombia, que marcaría un periodo de tiempo conocido como la Patria Boba. Poco antes de las 12 del día, como estaba previsto, se presentó don Luis de Rubio en el almacén de José González Llorente, y después de hablarle del anunciado banquete a Villavicencio, o sea, de un banquete que le estaban preparando a Villavicencio, que era un visitador de alto rango español que venía viajando desde Cartagena hacia Santa Fe, le pidió prestado un florero para adornar la mesa, para adornar esa recepción, ese banquete a Villavicencio. Todo parece indicar que el español y comerciante José González Llorente se negó a facilitar el objeto que le habían pedido para adornar la recepción, pero no existe prueba de que su negativa hubiera sido dada en términos despectivos o groseros. El comerciante español era un hombre de avanzada edad y de muy mala salud, y ello hace más verosímil la versión de quienes afirman que se limitó a explicar su negativa, diciendo que por haber prestado la pieza otras veces se iba maltratando y perdía su valor, lo cual era una respuesta bastante coherente. Sin embargo, la intervención de Francisco José de Caldas, quien pasó por el frente del almacén y saludó a Llorente, permitió a don Antonio Morales tomar una acalorada iniciativa y formular duras críticas a Francisco José de Caldas por dirigirle la palabra a como calificaban a Llorente, se referían a Llorente como este sastrezuelo
que ha dicho mil cosas contra los criollos. Para los interesados, recuerden que los criollos eran descendientes directos de españoles, pero nacidos en continente americano, razón por la cual les era negado el ingreso a los altos cargos del poder público. Morales y sus compañeros comenzaron entonces a gritar que el comerciante español le había dicho a Rubio: me cago en Villavicencio y en los americanos. Afirmación que Llorente negó categóricamente, al tiempo que se dirigía al interior del almacén para evitar un altercado. Morales le siguió hasta detrás del mostrador, salta por el mostrador y hartó de palos a Llorente. Comenzó a apalear y a golpear y a increpar a José González Llorente, prácticamente indefenso, que por pura casualidad escapó vivo de entre las manos de este, según afirma un relato de la época. Mientras el comerciante peninsular era golpeado por Morales, los principales conjurados se dispersaron por la plaza gritando: están insultando a los americanos, queremos una junta, que viva el cabildo, abajo el mal gobierno, mueran los bonapartistas. Como era de preverse, los primeros tumultos se formaron en los alrededores del almacén de Llorente y solo la oportuna intervención del coronel José María Moledo, comandante de uno de los regimientos de la capital, consiguió salvarle la vida al español. Con gran trabajo logró Moledo llevarlo a la casa de don Lorenzo Marroquín mientras la conmoción se intensificaba en la plaza. El sentido que espontáneamente tomó la ira de la multitud compuesta de indios y blancos, patricios y plebeyos, ricos y pobres, gentes de todas las condiciones, indica los extremos de la impopularidad en que habían caído las autoridades y particularmente los oidores de la audiencia. Las turbas se precipitaron sobre las casas de los oidores de Alba y el oidor Frías y del regidor Infiesta, y rompieron a pedradas las vidrieras, forzaron las puertas y todo lo registraron. Sus dueños solo pudieron salvarse refugiándose en los zarzos o saltando por las tapias y refugiándose por ende en las residencias vecinas. El virrey, las autoridades militares y los españoles contemplaron atónitos ese súbito y violento despertar de un pueblo al que se habían acostumbrado a menospreciar, y la maquinaria del Estado se inmovilizó desde el momento en que la magnitud de la emergencia hizo imprescindible que fuera el virrey quien tomara las decisiones para afrontarla. Mientras la marejada popular adquiría las dimensiones de una tormenta revolucionaria, el señor Amari Borbón escuchaba en el palacio, sin poder resolverse las opiniones de la virreina, quien le solicitaba ordenar la salida inmediata de las tropas a la plaza y los juicios del oidor jurado, recientemente llegado a Santa Fe, quien le aconsejaba buscar un compromiso con la oligarquía criolla y romper francamente con los oidores de Alba y Frías. Como todos los hombres débiles, el virrey solo trató entonces de evitar que sus subalternos tomaran decisiones que pudieran echar sobre sus espaldas la sombra de alguna responsabilidad. Bueno, hay que decir que el virrey Amari Borbón pasó a la historia como un virrey débil de carácter, tal vez un poco viejo, un poco cansado, disfrutaba de los abolengos de sus ancestros, todo un hidalgo, pero pasó a la historia como un hombre incapaz de tomar decisiones en momentos críticos. Caso contrario la virreina, que la virreina era mucho más de carácter fuerte y por ende trataba de salvar a su esposo de posibles decisiones erróneas, muy seguramente, o por supuesto de que llegara a titubear o a trastabillar en los direccionamientos que éste tomaba.
Cuando el coronel Sámano le pidió permiso para sacar las tropas y los cañones a la plaza, agregando que se comprometía a dominar en pocos minutos el tumulto, el virrey le respondió con la prohibición expresa de tomar ninguna medida de carácter militar, negativa que desmoralizó a los oficiales españoles y le comunicó el complejo de temor que dominaba al mandatario. De esta manera se facilitó la tarea del capitán Baraya, quien en el batallón auxiliar y en el parque de artillería pudo fácilmente ganarse a muchos de los oficiales, arguyendo, como lo hacían los patricios criollos en la plaza, que no era esta una insurrección contra España, sino un acto de legítima defensa de la patria española contra unas autoridades corrompidas que tenían el proyecto de entregar el reino a Napoleón y a los libertinos de Francia. Como a la heterogénea multitud cuya ira se desató el 20 de julio, no se le señalaron objetivos políticos ni un programa de reacción revolucionaria, sino que repentinamente se estimularon sus resentimientos contra las autoridades. Así que fue inevitable el rápido desborde de la violencia vindicativa contra las personas y propiedades de los oidores, y esa violencia adquirió caracteres dramáticos en la medida en que las turbas se daban cuenta de que no se les ofrecía resistencia por parte de las tropas. Queridos amigos, a partir de este momento comienza un episodio que pasó a la historia como la reyerta del 20 de julio de 1810, viernes 20 de julio de 1810, día de mercado, colmada la plaza mayor de una multitud de personas de todas las condiciones sociales y de todos los colores. ¿Cuál es la trascendentalidad de todo esto? Fue el primer asomo de libertad, pero tristemente oscurecido, eclipsado, yo diría que por la codicia de los que tienen el poder. Estos patricios criollos, los estamentos acaudalados, teniendo ya el poder económico y un gran poder económico, no contentos con esto, querían simplemente conquistar el poder político para así poder legislar en favor de sus grandes haciendas. A partir de este momento comenzaría, y hasta el año de 1816, comenzaría lo que se conoce como el periodo de la Patria Boba. La Patria Boba, por cuanto los dirigentes de todas las provincias unidas mostrarían rasgos de profunda división entre ellos y una total falta de liderazgo, por cuanto sus errores administrativos y las trivialidades que gustaban discutir en los congresos se hacía bastante evidente, careciendo de liderazgo, careciendo de efectividad por causa de todas las decisiones desacertadas que se tomaban. Entonces, para el año de 1816 no sería difícil para los ejércitos realistas recapturar lo que conocíamos antiguamente como el virreinato de la Nueva Granada. Para más adelante, ya de la mano de Simón Bolívar, comenzar una verdadera campaña libertadora. Para todos, muchas gracias.